Bien, ¿eh? Bien. Y todos conectados con una pasión que tenemos en este programa, en esta hora, que es conversar. Conversar, es como juntarse con amigos, hablar de música, escuchar un disco. Imaginémonos ya que estamos en un livingcito con un equipo de sonido. Vamos a ponerle play a algunas canciones y vamos a despachar ideas, conceptos, también historias. Y para eso, primero voy a presentar, y los quiero invitar a que se conecten desde ya porque esta conversación va a estar fenomenal. Se los anticipo desde ya, conecten si sean parte ustedes también de esta conversación en radiolaclave.cl, nuestro canal de YouTube, /radiolaclave, youtube.com /radiolaclave. Y si miran, porque ahí nos pueden ver, es una radio que puedes ver en este canal, estamos compartiendo mesa con tremendos profesionales de la música, ambos colegas también, amigos, y diría yo, y vamos a partir por don Julio Ose, quien nos preside en este momento, en esta columna que ya iniciamos hace unas semanas atrás. Don Julio Ose es periodista de música, especializado, cronista también, para introducirnos en un tema fabuloso. ¿Cómo está allí, Julio? Bien, muchas gracias, y la verdad, yo vine con refuerzos. Esta petición yo la hice y yo le agradezco mucho a nuestro invitado que la haya aceptado porque es un desafío. Se cumplen 40 años de un disco fundamental en la historia de la música popular chilena, probablemente el gran disco de música pop, eso lo podemos conversar. Y aparte de lo que nosotros podemos comentar y vamos a escuchar las canciones, las vamos a pinchar y vamos a intentar desentrañar el secreto, quisimos tener una voz de primera fuente, fíjate. Y tenemos aquí a quien yo diría que es el segundo compositor más importante de música pop de los años 80. El señor Pablo Ugarte de UPA, que estoy muy contento de tenerle aquí al lado. Muchas gracias. Tremenda presentación, Julio. ¿Es injusta, Pablo, o está bien? Igual yo creo que me queda un poco grande, pero de todas maneras se agradece el cariño. Y bueno, te devuelvo tus palabras diciendo que cuando Beto me llamó para proponerme esto, me dijo, oye, ¿cómo estás ahí ese día? Y las palabras Jorge González y Julio Ose me hicieron mucho sentido. Y entonces eso como que generó la explosión que me tiene aquí hoy. Así que muchas gracias por la invitación. Una invitación que además viene con cariño. Este fin de semana UPA está tocando en la Feria Pulsar, así que están con una agenda interesante y copada. Y esta conversación puede iniciar desde ya como nos plazca viajar en el tiempo. Julio, tú eres el maestro de ceremonia. Hablar de los prisioneros, de sus 40 años y de lo que significan en la historia de la música chilena es un tema profundo, pero podemos empezar a entenderlo con algunas líneas. ¿Qué te parece si escucháramos, por ejemplo, esa introducción legendaria de la canción que abre el disco La Voz de los 80, que es la canción que le da nombre al álbum? A ver, escuchemos un poquito de eso. Mira. La Voz de los 80, Los Prisioneros, un disco que hemos estado nosotros acá revisando bastante, particularmente este año, porque sabemos que está en el marco de los 40 años de este trabajo, y además se está hablando mucho de Jorge González, de Los Prisioneros. Exacto. ¿No? Mira, yo creo que a mí me gustaría partir haciendo una provocación. Probablemente Los Prisioneros, la gracia que tiene La Voz de los 80, que es un disco que conecta, es un disco con mucho twist, ¿no? Esto que estamos escuchando, ¿cierto, Pablo? Es un disco que emparenta y hace una conexión directa entre la escena pop de los años 60, la mitad de las canciones de La Voz de los 80, a ver, pensemos, La Voz de los 80, ¿Quién mató a Marilyn?, Mentalidad Televisiva, son twist, ¿no? Tomados directamente, probablemente en el inconsciente colectivo chileno, y eso lo conecta con la escena pop porque los chilenos, los prisioneros se consideraban un grupo de música pop, ¿no? Sin embargo, la otra mitad son canciones que están ancladas en el New Wave, ¿no? Están ancladas en el rocksteady, están ancladas en el ska. Incluso yo diría que La Voz de los 80 tiene una base muy hardcore, pero tocada a medio tempo, ¿no? Todas estas canciones se podrían tocar hardcore. Eso lo podríamos explicar después, pero de hecho es tan así que la mitad de la canción de La Voz de los 80 que no eran ska se grabaron en una parte y las canciones que eran ska se grabaron en otra, ¿no? Entonces, yo no sé, Pablo, si esta provocación te hace sentido,
porque además sobre esto está metida esta forma de ver el mundo de Jorge González, que la plantea en sus letras y que lo emparenta directamente con la nueva canción chilena, por supuesto, incluso no solamente por el trasfondo social, sino por la forma de vocalizar, que nos recuerda un poco el pregoneo de las grandes figuras de la nueva canción chilena, ¿no? Víctor, Inti Illimani y todo eso, que es una forma de cantar que es bien especial, ¿no? ¿Qué te parece esta provocación, Pablo? Bueno, para empezar, yo creo que es eso y muchas otras cosas también. Creo que parte de la grandeza de Jorge y Los Prisioneros es esta capacidad de síntesis, de haber metido todas esas corrientes musicales en un formato de 3 minutos 30. También yo pondría los Clash ahí. Claro. También tiene mucho punk, pero en el fondo todo al servicio de la genialidad de Jorge. En el fondo él no estaba tratando de emular ninguno de esos, sino que tomaba en este museo de la música, él tomaba las piezas que quería para contar su verdad. Y en 3 minutos decir verdades que le dieron vuelta el bote a un país completo. Entonces, yo creo que él está en el Olimpo de la música y me encanta que esté pasando esto a los 40 años de Jorge, porque es como guardando con mucho respeto cualquier tipo de comparación odiosa, es como nuestro Maradona, ¿cachai? O sea, a Jorge es intocable, y yo creo que en Chile son pocos las figuras intocables que hay, y yo me di cuenta que era intocable porque una vez hice un comentario de su despedida, que lo compartimos, que fue un comentario que yo lo hice desde el corazón, porque yo soy fan de Jorge, y dije, pucha, me pareció penca la despedida porque no me pareció que él estaba en condiciones de estar ahí, y se me tiraron 700.000 fans en contra, pero yo lo decía desde como fan, así como diciendo, me encanta que este homenaje, pero me gustaría que hubieran esperado un poquito, y creo que es fantástico la capacidad de síntesis que tuvo Jorge para contar el drama de la juventud postindustrial, del eje Gran Avenida, Alameda, y contarlo de una manera tan lúcida que lo coloca en el Olimpo. Para mí Jorge está con Víctor, está, bueno, la Violeta es la diosa, pero está acompañado por estos genios, y Jorge está ahí. Pablo, ustedes tienen historias en cierto sentido bastante cruzadas, ¿no? Muchas veces estuvimos juntos. Mucho, y me gustaría, si nos podemos remontar un poco a esos años. Ustedes el próximo año cumplen 40 años de su disco debut, pero ustedes ya en el 84 ya estaban ya tocando, ¿no? Nosotros la primera vez que nos topamos con ellos, nosotros nos llamábamos Generaciones. Ah, perfecto. Era la prehistoria de UPA. Y llegamos a tocar un 14 de julio a lo que es hoy día el Liguria de 1984. De Merced, era el Instituto Franco-Chileno de Cultura. Claro. Y ahí un 14 de julio, que es el Día de Francia, tocaba Generaciones, y este trío de San Miguel, Los Prisioneros, que nosotros no los cachábamos mucho, salvo habíamos escuchado sus demos en la radio Beethoven, que lo había puesto una producción que hizo el Pancho Straub. Sí. Lo habían puesto, pero no cachábamos mucho, y como que la primera escuchada era como algo potente pero simple, y llegaron y nos volaron la raja. O sea, en el fondo nosotros pasamos a ser como teloneros de inmediato, y dijimos, chuta, qué increíble la potencia. Nos fuimos bien amargados, porque llegaron estos cabros que para nosotros no eran nadie. Nosotros veníamos tocando y se robaron todo, o sea, en el fondo se llevaron todo para la casa. Entonces esa fue la primera vez, y bueno, compartimos muchas veces. La primera vez que yo vi a Jorge entré a comprar un cassette a Fusión, y Jorge estaba en la caja. ¡Wow! Claro, Jorge. Fusión era del que fue manager, Fonseca, de Carlos Fonseca, sí. Y Jorge estaba en la caja, y cuando yo voy a pagar el cassette, nos vimos, y Jorge me mira y me dice, claro, ustedes son los de Generaciones, sí, ustedes son Los Prisioneros, sí. Y me dice, ustedes, claro, ustedes son los bonitos. y yo no entendía qué me... Con su simpatía habitual.
súper directo. Entonces, yo no caché, yo en ese minuto. Qué buena imagen. Yo en ese minuto no cachaba ¿Qué te quería decir? O sea, muchas gracias, ¿no? Y como 30 años después, que me estaba diciendo, ustedes son los cuicos culiados. O sea, en el fondo, ustedes, en el fondo, claro. Pero fíjate que una cosa que tengo que decir, que de parte de Jorge, de Narea y Tapia, siempre hubieron palabras de cariño, sí, claro, de reconocimiento y respeto con UPA. Sí. Nunca hubo un denoste, nunca hubo un ninguneo, siempre fue como... Y una cosa que uno no se esperaría, porque en el fondo ellos eran como de un eje, nosotros éramos del eje como Las Condes, Alameda, Providencia, y ellos eran del eje Gran Avenida, Recoleta, etcétera. Entonces éramos como que éramos una cruz. Se supone que nosotros éramos como más los cuicos de ese movimiento. A pesar de que igual militábamos todos en las juventudes de izquierda, ¿cachai? Y de alguna manera íbamos a todas las paradas y tocábamos todos para el no, y estábamos todos contraculturales y todos estábamos en contra de la dictadura. Pero nosotros éramos los bonitos, como decía el Jorge. Y bueno, ellos tenían mucho más que decir, él tenía una síntesis increíble. Y yo estoy feliz de todo lo que está pasando con los 40 años, Jorge. De aquí le mando un cariñoso saludo, me encantaría ir a verlo y abrazarlo, porque en el fondo tenemos muchos amigos en común también. Me imagino, ¿no? Oye, yo pensaba en este viaje nostálgico a ese momento, entender la naturaleza también del origen de estas bandas, ¿no? En el caso de UPA, y tú, que Pablo, estuviste ahí observando, además siendo protagonista y coprotagonista de una época que es muy bonita para nosotros reconocerla. Por otro lado, años difíciles. Hacer pop en dictadura no debe haber sido cosa sencilla. No, pues nosotros nos definíamos como hijos del estado de sitio. De hecho, teníamos una canción que nunca grabamos, que se llamaba Hijos del Estado de Sitio. Y nosotros se llamaba Hijos del Estado de Sitio, en guerra. En el fondo, ese era y nosotros nos sentíamos en guerra, o sea, viviendo en una ciudad ocupada. Tú, como joven, bueno, veías camiones de militares atravesando Santiago a cada rato. Entonces era como esas películas que uno ve cuando los nazis ocupan París. Esa es la imagen, ¿cachai? Que uno tenía como jóvenes. Y aparte que a las 2 de la mañana te decían a ti que tenías 17, 18, 19, 20 años, compadre, para la casa. O sea, a las 2 de la mañana nosotros estábamos en pandemia durante 17 años. ¿Cachai? Entonces, esa es nuestra juventud, chiquilla. Estamos escuchando ahora Para Amar. Yo no sé si tuviéramos por ahí y pudiéramos comparar un poco para seguir como haciendo estas extrapolaciones de lo que estaba pasando en los años 80 en la radio. Si pudieras por ahí buscar Your Love de The Outfield. Vamos a dejar un ratito, escuchamos Para Amar y después, mira, escuchamos un poquito de Your Love de... Algo ya está. ¿Se dan cuenta? Ok. Se dan cuenta cómo hay una extrapolación también del sonido de la radio, que era algo que también estaba dentro de lo que hacían los prisioneros, ¿no? Una extrapolación del lenguaje. Y de hecho, cuando más se nota, digamos, no el parecido, digamos, la inspiración es en la entrada de la batería, que es lo que viene ahora. A ver aquí. ¿No? Hay una cuestión que es inevitable generarla. Yo la tuve, conversaciones que yo tuve un montón de veces con profesores que no fueron guías de mi pensamiento o mi razonamiento de análisis musical, como Luis Alvis, qué sé yo, Fernando García. Nos decían lo siguiente en la universidad: a los músicos no hay que juzgarlo por lo que te cuentan de lo que hacen. Hay que ponerlos en el contexto. Exacto. De las asociaciones que tú puedes hacer en base a, por ejemplo, nos dan una frase típica de la época, y me voy a ir súper atrás. Beethoven negaba rotundamente que Haydn hubiese sido su inspiración. Él decía, yo rompí los cánones, dentro de su lógica. Si tú escuchas las primeras obras de Beethoven, es inevitable
percibir la influencia de Haydn. Esto que estás diciendo tú también tiene mucho que ver con eso. No es que sea una copia, no es que, pero que Haydn hay fue cuestiones su maestro, que... no fue su inspiración. Claro. Pero al mismo tiempo acá hay cositas que uno dice, se interpolan, se extrapolan y así se hace la música también. Y yo creo que es interesante porque vamos como articulando los elementos del lenguaje, los vamos describiendo, ¿no? Hay un punto que yo quiero hacer. A ver, por favor. Que no lo he escuchado en otra parte. Nadie habla del bajista Jorge González. Yo lo escuché tocar bajo y yo que también soy bajista, bueno, toco el bajo más que bajista. Es un tremendo bajista, o sea, lo que él hace con la voz y con el bajo al unísono es súper complicado, o sea, en el fondo nadie habla de eso y la verdad es que tiene un tremendo mérito esa parte, esa característica de Jorge que aparte de todo lo que se conoce, quizá opaca su parte como instrumentista. Sí, yo no sé si mientras podríamos buscar Nunca Quedas Mal con Nadie, estimado, para volver a los prisioneros. Sabes que es súper interesante lo que dices, Pablo, porque yo llegaba a la convicción de que La Voz de los 80 es un disco, como diría un gringo, bass driven, ¿no? Es un disco conducido por el bajo. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, obvio. Pues, y todo el resto como que se arregla en torno a eso, un diálogo entre el bajo, la batería. Que no puede ser de otra manera, porque el texto, las métricas, la música, es él el bajista y él el que la lleva, entonces él tiene que construir desde ahí. Y no es fácil lo que él hace con el bajo y la voz, así que en el fondo... Pero nunca es mencionado eso, los bajistas son siempre como ninguneados, como que se dan por hecho. No, sí, son como de segundo orden, ¿cachai? No, y yo como instrumentista de ese instrumento considero que es un gran mérito lo que él hace como instrumentista ahí. Sí, y a mí me gustaría también, Pablo, a ver si nos pudieras también, ya que queremos sacarte el jugo ya que estás acá, que hablemos un poquito de la tecnología disponible para grabar en esa época, porque La Voz de los 80 es un disco que es también una proeza tecnológica, ¿no? Esa caja que nosotros escuchamos está gatillada porque no les convencía el sonido de caja, y lo que hace Pancho Strauss dentro de los muchos trucos que hace de ingeniero casi beatlemaníaco, ¿no? Y lo que hace es que pasa las cajas y las triguea con el ruido blanco de un synth Korg. En esa época se usaba el emulator, claro. Que era un synth emulaba los sonidos, se llamaba emulator. Taquillators y claro, los ingenieros lo trigueaban con el sonido para sacar un sonido de caja, porque triguear es gatillar, es gatillar, sí, claro. Gatillaban el sonido del... Al sonar eso sonaba otra cosa también, claro. Emulador, ¿cachai? Entonces yo creo que, claro, no sé si las condiciones sonoras, nosotros tuvimos la suerte de que nos grabó el máximo Hernán Rojas. Claro. Si no es por él, yo creo que no me habrían invitado hoy día. Gracias a Hernán Rojas nosotros fuimos lo que fuimos, en el fondo, radialmente. Y él venía con toda su cabeza de lo que había aprendido en California. Yo creo que elementos, sí, era más difícil tener buenos instrumentos. Pero había gente como el Caco Lion que tenían buenos equipos, buenas mesas para grabar, habían buenos elementos para grabar, pero pocos, pero habían, y lo que era súper difícil era tener instrumentos buenos para tocar, y eso es el 50% de una grabación. Capítulo aparte podría ser este aporte inevitable, a veces silencioso, los que somos más busquillas los conocemos, pero toda esta gente que nombraste, el Caco Lion, qué sé yo, el Pancho Strauss, son próceres, héroes que habría que dedicarle un capítulo aparte, porque sin duda fueron parte de la construcción del sonido de una época completa, y también generosamente aportaron con tecnología, que es lo que en un país como Chile en los 80 faltaba. Sí, absolutamente. Siempre hay genios anónimos que conviene relevar, porque la verdad es que sí, nosotros éramos súper básicos, primarios, rústicos, y esta gente como que nos decía, compadre, primero hay que afinar. Ok, listo, afinemos. Un pequeño detalle. Sí, claro, sí, y ellos te afinaban. Pancho Strauss te sacaba el instrumento y él te afinaba. Él no aceptaba que empezara a grabar si no estaba afinado el instrumento. Entonces, imagínate que nosotros no le echábamos para adelante nomás. No, sí, se construyó esto bien de abajo. Increíble.
Y, yo creo que, y por eso quizás están todavía vigentes muchas de estas canciones, porque fueron hechas desde la guata, desde la pichanga en cancha de tierra, ¿cachai? O sea, cuando tú podís jugar en cancha de tierra... Tiene ese valor, es cierto, buena acotación. El disco La Voz de los 80, porque yo he escuchado, me ha tocado, qué sé yo... es como el comentario que dice, los primeros discos de los Beatles suenan mal. Y sí, suenan mal en comparación con discos de los Beach Boys, pero remóntate a los años, a la época y vincula el hallazgo que significa descubrir una reverb, descubrir un gate, descubrir una distorsión. Obviamente las primeras cosas y los primeros experimentos siempre tienen esa cuota de afectación sonora que en el tiempo se pierde perspectiva, pero aquí uno no está juzgando el sonido, no está juzgando el valor del sonido, sino que está jugando la obra en sí, y la obra en sí es genial. No, hay cachete los hits. Y con los hitazos. O sea, tú hoy día te paseas por Santiago y en los paraderos hay cabros chicos tocando estas canciones con guitarra de palo mientras esperan la micro para ir al colegio. ¿Cachai? O sea, perdón, o sea, en el fondo las composiciones son sencillamente netas. O sea, increíble lo que hizo Jorge con por lo menos una docena de canciones que son como totalmente diamantes, ¿cachai? O sea, en el fondo, impresionante. Total. ¿Cómo era hacer letras en esa época con los prisioneros ahí un poco en la sombra y con la despolitización obligada a las que los sometía la dictadura también, ¿no? Es que en ese sentido, igual, nosotros por lo menos éramos medios caballo de feria para componer. No, me acuerdo que en una gira Los Enanos Verdes en Perú, le preguntaron, ¿y qué onda esto UPA? Y me dijo, y el marciano, que en paz descanse, dijo, mira, lo único que te puedo decir es que no le roban a nadie. En el fondo... Un piropo, pero gigantesco. O sea, no sé si son buenos o malos, pero copiones no son. ¿Verdad? Entonces, tienen su estilo, son ellos, ¿cachai? En el fondo, y eso yo creo que eso es lo que al final diferencia a un artista, lo pone en el radar, es ser diferente. Es ser capaz de despegarse de los 400.000 millones de buenos músicos que hay, ¿cachai? No se trata de ser un buen músico, se trata de ser diferente y comunicar. O sea, Brian Eno, que estábamos hablando recién, tenía una frase maravillosa que decía, si tú te dedicas a la música popular y no estás bien con la gente, algo está mal contigo, no con la gente. Entonces nosotros nos tocaba hablar de otras cosas. A Jorge le tocaba hablar de su experiencia y era súper crudo de la sociedad postindustrial, de ese sector sur de Santiago que era súper golpeado, que era súper que estaba súper a maltraer, y también donde, claro, las diferencias siempre estuvieron muy, siempre tuvo la pata en la cabeza el niño que estudiaba ahí. Nosotros estábamos en un eje más privilegiado, de alguna manera, y nos tocaba hablar de otras cosas, y tampoco nunca usamos los textos como vehículo contestatario ni político, pero sí social. O sea, en el fondo, sueldos, somos la nada, ella llora. O sea, en el fondo nosotros dejábamos ver, nosotros transmitíamos lo que era ser hijo del estado de sitio, pero desde la perspectiva de un compadre que se movía en Normandía, ¿cachai? Sí. En la Plaza Italia, en el Trolley, en el Matucana 100, y pertenecíamos a esa contracultura más elitista, si querés, pero contracultura al fin. Pero nosotros no nos podíamos vestir de Quilapayún, no nos podíamos vestir de lo que... Tú no te podías vestir de lo que no eres, claro. ¿Cachai? Entonces, por eso no teníamos conflicto con que ellos dijeran lo que dijeran. Igual, claro, uno decía, ¿cambiaría mi vida por tener esas letras? Quizás sí, quizás no tengo idea. Oye, tenemos poquitos minutos para ir cerrando esta partecita del programa, con una conversación que puede dar para muchas horas, y seguramente vamos a hablar mucho de este disco, los 40 años de La Voz de los 80. Quiero aportar con el comentario de uno de nuestros auditores que está escuchando el programa, Jerry, dice: hablan solo de Jorge, y creo que Narea con su sonido vintage rockabilly también tiene mucho que decir. ¿Qué le contestamos? ¿Cómo lo incorporamos? Que sí, es la construcción de un disco no se hace sin la banda.
Es bien curioso y efectivamente los prisioneros son los prisioneros y son 3, son Jorge, Miguel y Claudio. No es lo mismo tener a un genio y a una fuerza de la naturaleza como Jorge González dentro del grupo. Claro que no. Pero sin duda hay un alma de los prisioneros, hay una actitud. Claudio Narea toca como echando el hombro adelante, ¿no? En esa época se decía que el mejor músico de los prisioneros, curiosamente, no era Jorge, sino era Miguel Tapia, ¿no? Ya en vivo se veía a este baterista tocando eso y que era un poco una cualidad que tiene Ringo Starr, que es tocar dentro de la canción, ¿no? O sea, no tratar como de salirse, y creo que eso Pablo lo podrá explicar de una mejor forma que yo, pero esto de tocar para la canción no es algo fácil, ¿no? Porque el músico a veces también quiere expresar claro, y sobresalir. No sé si tú estás de acuerdo con eso, Pablo. Yo al amigo le diría que obviamente que la alquimia de los grupos se compone por el ADN de su integrante. Claro. Y es súper complicado cuando un integrante sale, ahí pasan cosas que ni siquiera la genialidad de un capo como Jorge puede suplir, ¿cachai? El Narea es un tremendo músico y una tremenda persona. Y yo creo que ahora tiene una banda que suena increíble y que está haciendo mucho bien por ese repertorio. Pero estamos hablando de un tipo que fue capaz de escribir 12 canciones que están grabadas a fuego en las piedras de la música pop chilena y estamos homenajeándolo a él. O sea, bien, Tapia y Narea, los queremos, son lo máximo, son parte de los prisioneros y merecen la gloria. Pero hay que ser honesto que en el fondo Jorge marcó la diferencia. Maravilloso. Conversación que nos va a tener harto tiempo. Pablo Ugarte, vocalista, bajista de UPA, que este fin de semana te vamos a encontrar en Pulsar el día sábado. Sí, a las 9 estamos tocando un show increíble, así que están todas y todos invitados. Y el 15 en Santiago Rocks. En el hipódromo. Rocks. 15 de diciembre, ahí con los Kylax, Álvaro. Sí, estamos ahí estamos en ese cartel. Con Virus, sabroso. Estamos con la letra más chiquitita, pero estamos. Julio, ha sido espectacular. Muchas gracias por la invitación. Gracias por esta columna. Y nos vamos a seguir encontrando y hablaremos de música, porque la música en este horario de 5 a 6 es clave. Vamos y volvemos. Son los protectores y prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados.